¿En qué se parecen el lanzamiento de un cohete espacial y un acto tan cotidiano como freír un huevo en la cocina? ¿Tendrán algo en común el dolor que nos produce la salpicadura de aceite hirviendo y el hecho en sí de despegar el cohete? Un científico diría que estamos ante toda una serie de sucesos en los que hay sustancias nuevas. La ciencia dice que estamos ante reacciones químicas. En toda reacción química se originan sustancias diferentes a las que había inicialmente. Un huevo frito tiene sustancias muy diferentes a un huevo crudo. Freír un huevo es una sucesión de reacciones químicas. A nuestro alrededor hay muchas de estas reacciones químicas. La aparición de estas gotas de líquido, ¿será una reacción química? Parece que se ha formado una sustancia que antes no estaba. Parece incluso agua. ¿De dónde habrá salido? No sería difícil averiguarlo si pudiéramos ver el interior de la materia. Hoy día ya es posible conocer ese interior de la materia. Está formada por átomos, pero no es fácil verlos. Haría falta un microscopio que lograse más de 1 millón de aumentos. Ver átomos es una tarea que realiza a diario el equipo del doctor Arturo Baró en la Universidad Autónoma de Madrid gracias a este aparato que se llama microscopio de efecto túnel. Esta imagen muestra átomos reales de plomo que se mueven en parejas sobre átomos de silicio perfectamente ordenados. Para ver la muestra en un microscopio de efecto túnel no hace falta una lente, sino una fina aguja. La muestra se coloca sobre esa aguja. Luego, ella palpa la superficie de la muestra a una distancia extraordinariamente corta, pero sin llegar a tocarla. Un potente programa informático procesará después los datos que va recibiendo de la aguja y va reproduciendo la posición y el movimiento de los átomos de la muestra que está tan próxima a la aguja. Si en la cocina tuviéramos un microscopio así, podríamos comprobar que todos los cambios químicos que en ella ocurren se deben a que los átomos cambian la forma en que se unen unos a otros. Si tuviéramos una especie de ojo químico, así es como veríamos la molécula de oxígeno, formada por 2 átomos de oxígeno. El oxígeno gaseoso está formado por millones de moléculas como esta. Y esto es gas metano, como el que arde en la cocina, 1 átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Y aquí vemos dióxido de carbono, 1 átomo de carbono y 2 de oxígeno en cada molécula. Y ahora vemos vapor de agua. La molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. En el agua líquida estas moléculas están mucho más cerca y son mucho más numerosas. El metano es el componente principal del gas natural que llega a la cocina. ¿Qué ocurre cuando este metano se encuentra con el oxígeno del aire? Pues puede producirse una reacción química. Algunos choques de las moléculas de metano con las de oxígeno del aire originan moléculas nuevas diferentes a las iniciales, moléculas de dióxido de carbono y de agua. En esa reacción se desprende mucha energía en forma de luz y calor. Una molécula de metano reacciona con 2 moléculas de oxígeno para formar una molécula de dióxido de carbono y 2 de agua, además de mucha energía. Y esto que acabamos de escribir es una ecuación química, otra forma de representar lo que está ocurriendo. Acabamos de ver una reacción química de oxidación, una combustión. El oxígeno es sustancia imprescindible de todas las combustiones, y hemos visto cómo se puede unir a los átomos de carbono para formar un óxido, el dióxido de carbono. ¿Sería posible recuperar oxígeno de los óxidos? Vamos a verlo con esta sustancia nueva de color naranja, óxido de mercurio, que vamos a calentar dentro de una campana para evitar el posible riesgo de vapores tóxicos, para ver si podríamos recuperar oxígeno de este óxido. Colocamos el mechero de gas y empezamos a calentar la sustancia. Si calentamos el óxido de mercurio, ¿qué ocurrirá? Por precaución cerramos la campana y ya podemos observar que de momento empieza un cambio de color.
Es más, si destapamos e introducimos un palillo recién apagado con el extremo al rojo, vemos que vuelve a encenderse. Esa sustancia que ayuda a la combustión del palillo es oxígeno. Al calentar óxido de mercurio, este se descompone dando dos sustancias diferentes, oxígeno y mercurio. Aquí vemos cómo poco a poco el mercurio se va depositando en forma de pequeñas gotitas. No es fácil entender lo que está pasando en la materia cuando simplemente hemos calentado óxido de mercurio y hemos acabado por obtener oxígeno y mercurio. Vamos a intentar verlo con ese ojo químico que nos permite adentrarnos en el mundo de los átomos y las moléculas. El óxido de mercurio es como un cristal, pero luego al calentarlo, el mercurio se une por un lado y el oxígeno se va formando moléculas con dos átomos de oxígeno cada una de ellas. El mercurio se va depositando en las paredes del tubo de ensayo, mientras que el oxígeno, en forma de gas, se va hacia arriba y sale al exterior. Es claro que al calentar óxido de mercurio hemos obtenido sustancias diferentes de las que había al principio. Estamos también ante una reacción química. Y aquí está el mercurio, ese metal líquido y denso que todos conocemos. Al calentar óxido de mercurio hemos tenido la siguiente ecuación. 2 moléculas de óxido de mercurio dan 2 moléculas de mercurio y una de oxígeno. Pero hay otras reacciones químicas. Vamos a ver una bastante espectacular. Vamos a utilizar por una parte zinc y por otra parte ácido clorhídrico, HCl. Aquí tenemos un grupo de alumnos con su profesor, están protegidos por gafas. Y vamos a colocar el zinc dentro de un tubo de ensayo, vertiendo encima ácido clorhídrico. Vemos que se desprende un gas. Vamos a hacer pasar este gas por una solución jabonosa. Se formarán burbujas y vamos a coger una de estas burbujas que contiene naturalmente el gas que se desprende de la reacción. Encendemos una cerilla y vamos a ver qué ocurre. El gas que había en la burbuja arde, es hidrógeno, el mismo que se utiliza en los cohetes espaciales. Hidrógeno y oxígeno dan agua. Y vamos ahora con otro experimento. Vamos a utilizar yoduro potásico y nitrato de plomo. Vamos a disolver primero el nitrato de plomo en agua. Cogemos una determinada cantidad, luego añadimos el agua y después removeremos para poder facilitar la disolución. Aquí tenemos el nitrato de plomo disuelto. Vamos a pesarlo. La masa es de 109,6 gramos. Hacemos lo mismo ahora con el yoduro de potasio. Añadimos el agua. Y luego, como antes hicimos, removeremos para facilitar la disolución. Coloquemos ahora junto al otro frasco para medir la masa total, 222,1 gramos. Vamos ahora a unirlos.
Si mezclamos los dos líquidos, de repente aparece un sólido amarillo, que es yoduro de plomo, una nueva sustancia. Por tanto, hemos tenido una reacción química, y la masa es la misma, 222,1 gramos. Lavoisier, en el siglo XVIII, tras hacer múltiples mediciones de la masa antes y después de reacciones de diferentes sustancias, concluyó que la masa total no cambia durante una reacción química. Los resultados de las reacciones químicas no siempre son tan espectaculares, pero pueden ser enormemente útiles, por ejemplo, para fabricar detergentes o bien plásticos. Vamos a ver cómo se fabrica el nylon. En el laboratorio, estos alumnos están preparando la mezcla de 1,6-diaminohexano y de dicloruro de decanodioilo. Esta reacción química es la que engendra el nylon en medio de las dos disoluciones. Si recogemos este nylon que está formándose, vemos cómo este grueso hilo puede ir poco a poco enrollándose. El nylon es un polímero, es decir, una molécula formada por miles de moléculas sencillas unidas como en una cadena. El nylon, ya seco, tiene este aspecto. Esta fibra es la materia prima de un gran número de prendas de uso cotidiano. Las reacciones químicas son también las protagonistas de sentimientos como el amor. Cuando dos enamorados se miran tiernamente a los ojos, lo cierto es que en sus cerebros se están poniendo en marcha la producción de diversas sustancias químicas, la feniletilamina, las endorfinas. Así que, al final, hablar de la química del amor tiene bastante sentido. Y por cierto, la química de mi estómago y la química de mi cerebro me indican que ya es la hora de comer. Hasta luego. Si pudiéramos observar el cerebro con ese ojo químico que hemos utilizado, veríamos que se ponen en funcionamiento zonas muy diferentes. Conocer con detalle qué reacciones químicas se producen en el cerebro es uno de los retos que tiene hoy la ciencia. En resumen, en las reacciones químicas desaparecen unas sustancias y aparecen otras nuevas. En el proceso no varía la masa total. Las reacciones químicas pueden representarse mediante modelos sencillos y ecuaciones. Las más complicadas son las que se producen en los seres vivos. El conocimiento de los procesos químicos asociados al pensamiento es un campo en el que la investigación química tiene aún mucho que aportar.